Eh, ok, bueno, como decía André, el webinar que vamos a tener hoy es sobre Page Objects. Vamos a ver un poco como la parte básica para las personas que no están familiarizadas con este modelo y que quieren aprender a automatizar utilizándolos. Temas que vamos a cubrir en el webinar, vamos a tener una introducción sobre lo que es la parte de Page Objects. Vamos a tener los orígenes de este modelo, por qué lo deberíamos de utilizar. Vamos a ver el modelo en un diagrama para que nos quede un poco más claro de cómo funciona, sus ventajas, sus desventajas, algunos límites que nos ofrece el modelo como tal. Y vamos a ver una sección de tips para poder escribir nuestros Page Objects de una manera correcta. Entonces, ok, lo primero, ¿por qué deberíamos de utilizar Page Objects? ¿Por qué es importante? Voy a salirme un poquito del tema de Page Objects y pasarme a lo que es a la parte de automatización, nada más para recalcar algo. Y como todos tienen ya experiencia en automatización, están claros de que hoy en día la automatización no es un lujo en un proyecto, sino más bien ya se ha convertido en una necesidad. Y ustedes saben que al tener ya sea nuestras pruebas automatizadas o no solo las pruebas, sino que tal vez nuestros procesos de deploy o algún otro proceso que lo tengamos automatizado en el proyecto, vamos a saber que eso nos ahorra tiempo, nos permite encontrar errores de una manera más temprana antes de que pasen a producción o que pasen o que lleguen hasta el servidor de Cuba. Entonces, por eso es muy importante lo que es la parte de automatización. Si nos vamos a la parte ya de Page Objects como tal, que estaría de la mano, y nosotros queremos incrementar lo que es el coverage de nuestras pruebas o queremos agregar más test o que ya la aplicación le agregaron features nuevos y ahora es el doble de grande. Entonces, con un modelo de Page Objects podemos escalar nuestros tests ya al siguiente nivel de una manera que sea fácil, que sea mantenible. Por el contrario, si no tenemos ningún modelo, se puede volver bastante difícil darle mantenimiento o de hacer estos cambios que sabemos que suceden en lo que es la parte de software. Este modelo es bastante usado, es uno de los patrones que más se utiliza en lo que es automatización, pero resulta que a veces, como no se tiene la suficiente experiencia o se malentiende o se usa de una manera pobre, como lo mencionan ahí, empieza a generar problemas en el proyecto. Entonces, si empezamos a hacer, por ejemplo, que no mantenemos nuestros locators en un repositorio, en una clase de repositorio solo para los locators y los empezamos a mezclar en los tests, en el page object y en otro lado, todo eso empieza a generar como una especie de bola de nieve que al final se va a volver inmantenible. Entonces, es importante que tratemos de utilizarlo de la mejor manera para que podamos aprovechar todas las ventajas que nos ofrece. Bueno, para los que no lo conocen, a este señor que está en la foto, él es Simon Stewart, es el lead committer y el creador de WebDriver y del Selenium Project. Y básicamente el modelo de Page Objects fue propuesto por Simon Stewart y la idea de él era como decirle a los testers que había una manera, digámosle, orientada a objetos que podía facilitarnos lo que era la creación de nuestras pruebas automatizadas. Entonces, si lo pensamos, lo que buscaba él era que podemos representar, digamos, las páginas que queremos automatizar como objetos. Entonces, de esa manera nos es más fácil como manejarlas o nos es más fácil darles mantenimiento. Entonces, si pensamos en el típico ejemplo de una página de login o una página de homepage o de resultados, podemos representar esa página en una clase de Java o el lenguaje que ustedes estén utilizando y de ahí podemos extraer todas las funciones o todos los métodos que podemos ejecutar y lo podemos representar todo como objetos. Entonces es más fácil de leer, es más fácil de mantener y si hay algún cambio, solo se van a realizar en esa clase como tal. Este modelo
es bastante utilizado y se adapta muy bien a lo que son aplicaciones donde hay múltiples páginas. Entonces, para los que tienen experiencia, ya sea automatizando aplicaciones web, saben que generalmente lo que tenemos es como una página de login. Después de login van a tener un dashboard y ahí ya pueden encontrar cualquier cantidad de páginas como de configuración o administración de usuarios, o estas páginas de mantenimiento donde pueden crear registros, editar o borrar. Entonces, todas estas páginas las podemos automatizar utilizando este patrón de Page Objects. Lo otro es importante es que cabe recalcar que tenemos que tener cuidado o estar como atentos de que los elementos con los que vamos a interactuar en estas páginas, como ya sea botón de login o los inputs, es importante que estos tengan valores, identificadores únicos. Entonces, se ha dado casos que a veces hay botones que tienen IDs con el mismo identificador. Entonces, tal vez podemos hablar con la parte de desarrollo para que nos ayuden a mantener IDs únicos, para que de esta manera nosotros podamos automatizar más eficiente y podamos ahorrar tiempo también. Bueno, en este dibujo que tenemos acá, que es un diagrama, podemos ver cómo se representan los Page Objects de una manera sencilla. Entonces, en lo que es la parte izquierda, vamos a tener nuestros tests con el test framework que estemos utilizando, ya sea, bueno, en este caso están mencionando lo que es TestNG o JUnit, pero si estuvieran utilizando alguna herramienta, sería de la misma manera. Entonces ven que tengo dos páginas. En este caso tengo una página que es para la creación de órdenes y tengo también una página que es para lo que es la búsqueda de productos. Ahora, ¿qué es lo importante que tenemos acá? Que tenemos lo que podemos llamar como un segmento o un page fragments. ¿Qué es lo que pasa con esto? Si ustedes se dan cuenta y ustedes ven las aplicaciones, generalmente todas las páginas comparten el mismo footer o comparten lo que es el mismo header o comparten todo lo que es el menú en la parte de arriba o a veces comparten algún otro componente en especial. Entonces, ustedes ven que mi página de la creación de orden hace referencia a lo que es el header y el footer, y lo que es la página de Search Products hace también referencia a ese page fragments. Entonces, ¿qué beneficio obtengo yo con esto? Que no tengo que crear un header dentro de la creación de órdenes, ni tampoco tengo que crear ese mismo header en Search Product. Entonces no voy a estar duplicando código en todos mis page objects. Entonces, esa es una manera donde pueden ver como una ventaja que tiene lo que es el page objects. Y de ahí ya podemos seguir el flujo, donde ven que la creación de la orden sigue con lo que es de la parte de Payment Info, que también es un page fragment, y lo que es el Search Product se va a lo que es la parte de resultados, y ya ahí sería la ejecución de mis tests en el browser que yo deseo utilizar. Ok, vamos a ir con la parte de las ventajas. Tenemos la primera, que sería como un repositorio de objetos. Entonces, como les decía anteriormente, la idea es que tengamos todos los elementos de la página con los que vamos a trabajar, los podemos tener en una clase. Entonces, en esa clase solo van a existir esos elementos, ya sea, si estamos hablando de una página de login, yo voy a tener una variable para mi campo de input de username, una variable para mi campo de input de password y otra para el botón de, digamos, de hacer login. ¿Qué pasa si el día de mañana agregan, ya la página de login cambió y ahora ya la mejoraron y ahora tiene un link para registrarse, ahora tiene una imagen, ahora tiene un botón de forgot password, un montón de cosas nuevas? Volvemos al punto que les mencionaba la ventaja que les voy a mencionar más abajo, que es escalable. Si agregan cosas nuevas, yo simplemente voy a esa clase de objetos y hago los cambios que necesito. Agrego esas variables nuevas. Si ya el botón de login que tenía existente cambió y ahora tiene otro ID o ahora le cambiaron alguna clase en específico, yo voy y hago ese cambio en esa clase.
Entonces, todos mis tests van a hacer referencia a ese elemento. No tengo que ir test por test cambiándolo porque hicieron algún cambio en el UI. Entonces, esa es la ventaja de que tengamos un repositorio de objetos para los elementos HTML que vamos a utilizar. La otra ventaja que tenemos es el Functional Encapsulation. Okay. ¿Qué queremos dar a entender con esto? Que nosotros podemos encapsular lo que son las funciones o las acciones que el usuario puede ejecutar en una aplicación web. Por ejemplo, el login, o que si queremos ejecutar una búsqueda, o ejecutar una búsqueda con filtros, o guardar mi búsqueda. Cualquier función que ustedes puedan realizar en una aplicación web, ustedes la pueden encapsular en un método y después simplemente ese método ustedes lo pueden llamar a través de diferentes tests. Así no voy a tener que estar duplicando código o agregando 5 steps en todos los tests que son similares. Esa es una de las ventajas que tenemos con la encapsulación. El mantenimiento. Como el framework va a estar bastante bien estructurado, que tenemos nuestro repositorio de objetos, que tenemos métodos encapsulados que ejecutan acciones, el mantenimiento se hace bastante sencillo. Inclusive para identificar lo que son los failures de nuestros tests, es más fácil cuando ocupamos debuguearlos. Entonces, el mantenimiento, como les digo, se hace bastante sencillo si nosotros aplicamos lo que es el modelo de PageObject de una manera correcta. El siguiente punto, que es de Programmer Friendly, se los voy a enseñar en el siguiente slide, en una imagen que me encontré, que me pareció bastante bonita para representar ese punto. Y lo que es la redundancia. Lo que les mencioné en el slide anterior sobre los page fragments, yo no voy a tener que estar duplicando código porque el modelo me permite que yo pueda llamar, digámosle, el código que tengo en otra clase, lo puedo llamar en mi otro test. Entonces, de esta manera voy a estar evitando código duplicado a la hora de crear los tests. Y que es eficiente y escalable es lo que como el ejemplo que les acabo de mencionar en la parte de Object Repository, que si el día de mañana nuestra aplicación tiene una funcionalidad nueva, mis tests van a estar ya preparados para adaptarse a esos cambios. Yo simplemente necesitaría agregar un page object nuevo porque agregaron una página nueva en la aplicación y simplemente agrego el repositorio de esa nueva página, agrego las funciones y ya tengo acceso también a poder utilizar ese feature nuevo sin afectar los tests que ya teníamos. Por el contrario de que si tenemos un mix de código en todos los tests, va a ser bastante difícil de mantener. Ok, esta imagen que me encontré, el código no es mío. De hecho, ahorita vamos a ver tal vez algunos cambios que a mí se me hubieran ocurrido de hacer. Ven que en la parte de la izquierda tenemos nuestros page objects, tenemos un page object para lo que es el carrito, lo que es la parte de checkout, el confirmation page, lo que es el header y lo que es el overview de los items. Entonces, nosotros tenemos nuestro test acá. En la línea 15, como ven, ellos lo que hacen es crear una instancia de lo que es el driver que van a utilizar. En el siguiente paso, lo que están haciendo es que abren, me imagino que la aplicación web que se desea utilizar, y ven que al hacer ese open, eso me va a devolver un page object, que en este caso sería el overview. Ese es el otro punto importante. Generalmente cuando trabajamos con page objects, las acciones que hacemos me devuelven otro page object. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una página de login, cuando yo ejecuto el login, ustedes saben que deberían de esperar la página del home si el login está correcto. Si dentro del home ustedes quieren ir a la parte de search, entonces al hacer home.click-search o home.go-to-search page, eso les va a devolver la página del search. Entonces ahí van a ver que se mantiene eso, de que una acción me devuelve otro page object. Y eso facilita la lectura o la creación de los tests, porque aquí lo podemos seguir leyendo y van a ver que se sobreentiende más que todo lo que está haciendo. Ven que después de ya estar en la página del overview, la persona que hizo esto
ejecuta otra acción que sería agregar varios items dentro del carrito. Él hizo un método que se llama add item 1 to cart, item 2, item 3, y luego hace clic en el carrito de compras. Eso me va a devolver la página del carrito. Dentro del carrito ya él ejecuta lo que es el checkout, que eso me retorna el page object de checkout, y dentro de checkout él llena los campos del formulario y luego hace un placeholder, que eso me retornaría lo que es el confirmation page. Y al final del test, simplemente lo que hace es ejecutar lo que es un assertion. Un cambio que se me ocurre a mí, que no conozco el backend de este test, entonces no sé si lo hicieron de esta manera por algún motivo en específico, pero bueno, me parece que tal vez estaría duplicando aquí código porque creó 3 métodos muy similares y los está llamando acá. Yo tal vez lo que haría sería crear un método que reciba por parámetro cuál es el producto que yo quiero agregar en el carrito. Se me ocurre eso, pero como les digo, no conozco el backend para saber si lo hicieron de esa manera por algún motivo en específico. Pero como ven, en este test de acá, es bastante fácil de leer, se sobreentiende. Si hubiera que hacer algún mantenimiento, porque por ejemplo cambió el proceso de checkout, simplemente ustedes se van a ir a la página del carrito, que sería cart, buscan el método de checkout y hacen la modificación que tienen que hacer. Si tuvieran 10 o 100 tests que están llamando el proceed to checkout, van a ver que no tienen que ir test por test haciendo ese cambio, sino que simplemente lo hacen en el page object de checkout. Entonces, esa es como una de las ventajas que podemos encontrar con los page objects. Algunas de las desventajas que tiene el modelo como tal, bueno, lo que es el high setup time y lo que es el esfuerzo que requiere. Este modelo, para lograr tener un framework bastante robusto, requiere tiempo, porque usted va a tener personas que van a estar encargadas de crear lo que es los page objects, van a tener que estar creando todo lo que son los tests y todo lo que es el backend para poder interactuar con la aplicación. Entonces, todo eso requiere bastante tiempo. Ahí es donde a veces, por la precisa de tener algo rápido y de que el cliente pueda ver los resultados, es donde se empiezan a cometer errores de, voy a poner este locator quemado aquí mientras, y después cuando tengamos chance lo agregamos al repositorio de nuestros objetos. Entonces, a veces se van quedando ese montón de locators quemados, por decirlo así, en nuestros tests o dentro del page object, y cuando nos damos cuenta tenemos un page object muy grande con un montón de locators que están quemados o que ya no corresponden, y todo eso empieza ya a generar fallos o los problemas de difícil mantenimiento. El skill labor requiere gente que tenga conocimiento, digámosle, a la hora de utilizar los page objects. Entonces, para la gente que tiene poca experiencia con esto, sí les recomiendo que busquen un poco más de información o que se estén apoyando en personas que ya tienen el conocimiento. Entonces, pueden trabajarlo, pero sería bueno que alguien les esté haciendo un code review para saber si el approach que están usando es la manera correcta o no. ¿A qué me refiero con el último punto que es específico? A esto nos referimos con que nuestros page objects están amarrados a la parte de, digamos, de la aplicación como tal, en el sentido de que si yo creo un page object para la página de login, ese login está específicamente creado para la aplicación en la cual yo estoy trabajando. Esa aplicación no le va a servir ese page object que yo hice no le va a servir a otra persona. ¿Por qué? Porque tal vez el flujo de login es diferente, o tal vez los elementos los IDs que están utilizando, o los CSS o expat son diferentes. Entonces, por eso decimos que es específico. Por el contrario, podemos ir creando, digamos, un framework que tenga separada la parte de lo que son los page objects, la parte de Selenium y la parte de los tests. Entonces, todo lo que es el backend que está relacionado a Selenium
yo sí lo puedo utilizar de un proyecto a otro proyecto, porque eso no está amarrado a la aplicación. Pero lo que son los Page Objects como tal, esos sí van a estar específicos para la aplicación en la cual estemos trabajando. Ok, vamos a hablar ahora sobre los límites que podemos encontrar en lo que es en la parte de Page Objects. El primero que tenemos acá es que, bueno, dicen que no trabaja muy bien con lo que son los UI modernos. Ustedes saben que las aplicaciones de ahora o las páginas no se cargan utilizando lo que es Ajax, o a veces hay páginas de React que cargan, no sé, de alguna manera diferente, o los estados o hay componentes HTML que a veces son muy complejos. Entonces, por ese sentido, a veces dicen que no trabaja muy bien con lo que es UI modernos. Pero bueno, hasta la fecha que yo tengo trabajando con Page Objects, todavía no me he encontrado así como algo que diga no se puede hacer utilizando este modelo. Igual ya hay otras herramientas que si no me permite trabajarlo con Page Objects, puedo utilizar tal vez alguna otra herramienta que sí me lo permita a la hora de crear mis tests. El otro punto es que a veces pensamos con el wrong level of abstraction que mencionan acá, que básicamente a veces queremos hacer todo a través del UI. Entonces empezamos a sobrecargar nuestros Page Objects porque queremos a veces, digo, nuestra aplicación a veces nos permite crear usuarios o crear órdenes o crear conductores. Entonces empezamos a manejar todo esto a través del UI. Entonces le decimos a nuestro test que tiene que crear un usuario. Entonces, usamos todo el path del UI como loguearse, ir a la página de usuarios, eh, llenar todo el formulario del usuario, luego salvarlo y verificar que el usuario se creó. Y luego, ahora sí, yo voy a ocupar ese usuario solo para saber que el usuario aparece en la página de búsqueda. Entonces, toda esa sobrecarga que yo le estoy metiendo a mi test a veces es innecesaria. Y más que lo que les digo, si estamos utilizando el UI, el test se vuelve bastante lento y a veces se puede hasta fallar durante la creación del usuario. ¿Cómo puedo mitigar este problema? Eh, crear el usuario directamente. Puedo hacerlo en la base de datos usando SQL o algún comando que nos permita crear el usuario directamente, o puedo hacerlo utilizando lo que es el API de la aplicación. Entonces, en mis tests simplemente yo hago como los requirements o el pretest, mando a llamar el API, le paso los parámetros que ocupa para crear el usuario y ya creo el usuario directamente. No ocupo pasar por todas las páginas para crear ese usuario. Y mi test lo único que le interesa verificar es que el usuario aparezca en la página de resultados. Ya yo voy a tener después otro test que se encargue de verificar si el usuario se puede crear correctamente a través del UI. Pero a veces pensamos con un nivel de abstracción que no es el que necesitamos. Entonces, muchas cosas las podemos hacer a través del API y no necesariamente ocupamos hacerlas por lo que es UI. Y esto viene a ser muy similar a lo que mencionamos en el último límite que tenemos acá, que a veces al estar haciendo esta sobrecarga del UI, de funciones que tenemos que ejecutar o acciones que tenemos que ejecutar en el Page Object, eh, los Page Objects empiezan a crecer y a hacerse difíciles de leer, y todo esto genera que sean difíciles de mantener también. Vamos a ir a la parte de lo que son los tips de cómo escribir Page Objects y tal vez no morir en el intento, porque a veces se complica un poco. Y el primero que está acá yo creo que es, inclusive en lo que es en resolución de problemas, nos ayuda mucho la parte de divide y vencerás. A veces tenemos que pensar nuestros Page Objects como Page Components y tal vez no como un Page Object como un todo. Yo creo que la mayoría de acá se han topado eh, páginas complejas de aplicaciones web que a veces tienen tabs. Por ejemplo, se me ocurre ahorita una página
de configuración o una página de administración donde ustedes llegan a la página de administración y se encuentran un control HTML y dentro de ese control HTML tienen como 5 o 6 tabs. Entonces tienen permisos, usuarios, perfil, un montón de tabs. Pero al final ustedes están dentro de la misma página de administración. Si ustedes cambian de tab, ustedes siguen en la misma página de administración. Entonces, podrían crear un page object gigantesco que incluya el tab de administración, la página de perfil, la página de permisos, pero se va a hacer demasiado grande. Entonces, podemos crear una clase separada para cada tab y simplemente después hacemos referencia a esos tabs que serían como un page component o un page fragment, como lo vimos en el diagrama. Entonces, recuerden dividir las cosas para que sea más fácil a la hora de trabajarlas o de darle mantenimiento. Lo que tenemos acá es de mantener lo que es el business logic fuera de nuestros page objects. Entonces, este lo vamos a ver aquí con este código para verlo de una manera más sencilla. Ven que aquí en nuestro page object tenemos 3 métodos. El primero lo que hace es seleccionar una opción del menú y el otro lo que hace, los otros 2 métodos simplemente lo que hacen son muy similares, pero uno revisa si el elemento está enable o si está disable. Y ven que en el test que tenemos al lado derecho, la persona, bueno, hace una navegación al menú y luego hace la pregunta de revisar si está enable, si está disable o no esa opción de plan a journey en el menú. Entonces, ¿cómo podríamos hacer esto de una manera más sencilla? Ya aquí estaría refactorizado, entonces simplemente lo que se está creando es que no vamos a tener un método para hacer cada pregunta de is enable, is displayed, is disabled, sino que simplemente lo podemos hacer de esta manera más sencilla. Él busca la opción del menú y eso me va a retornar el web element. Ya en mi test, yo puedo navegar a esa página o a esa opción y simplemente aquí con ayuda del framework de testing que estaba utilizando, ya sea TestNG o sea JUnit o de acuerdo al lenguaje, ustedes pueden mandar a llamar la función esta de item4 que me va a retornar un web element. Y ahí ustedes pueden hacer la pregunta de verificar si el elemento está display y si está is enable. O también pueden hacer si está disable o podrían ejecutar alguna otra pregunta sobre ese web element. Entonces, de esta manera mantenemos nuestros page objects más simples. Otro de los tips que tenemos acá es que tenemos que modelar lo que es el comportamiento del usuario. Entonces, a veces queremos hacer muchas cosas dentro de los page objects. Entonces, si vemos este test de acá, que no está mal como tal, vemos que él hace un open de la página, del homepage, luego hace un select from, select to, click on plan my journey, luego hace un wait for results y luego hace los assertions. Vamos a suponer que a ese formulario le agregaron que usted necesita seleccionar la manera de cómo va a viajar, si va a viajar en bus, si va a viajar en taxi, en avión, etc. Entonces, ven que el test como tal ya se hace un poco largo de leer, se hace un poco ruidoso. Y también, si tenemos 20 tests que son iguales, que usan esos 4 steps, y hay algún cambio, vamos a tener que ir por esos 20 de tests haciendo los cambios que se requieran en ese select from o select to, o si ocupamos agregarle un paso adicional. Entonces aquí ya está un poco refactorizado el código, donde simplemente se hace lo que es un select from y se hace un select to, que sería el destino de a dónde vamos a viajar, y ya el test se hace un poco más fácil de mantener. Todavía podemos hacerle una mejora, que es lo que vamos a ver en el siguiente tip, que es lo de hacer la encapsulación de lo que es la interacción de los steps que vamos a ejecutar. En el test anterior teníamos
varias líneas para hacer lo que era el select to y el select from y el wait for results, todo eso. Como ven acá, ya la persona creó un método que se llama Plan a Journey Between el origen y el destino. Dentro de ese método, usted selecciona lo que es el from, le hace las paradas, selecciona el destino y espera por los resultados. Entonces, simplemente ya yo voy a poder llamar el Plan a Journey Between, le paso por parámetros las dos, el origen y el destino, y ya se van a ejecutar todos esos pasos. Entonces, si hay algún cambio o si quiero hacer una sobrecarga de este método, porque ahora recibe, como les decía anteriormente, el tipo de vehículo que voy a utilizar, entonces puedo hacer una sobrecarga y puedo agregar un parámetro nuevo. Entonces, ven que ya lo que es el mantenimiento o lo que es leer nuestros tests ya se va haciendo más sencillo todavía. De igual manera, ustedes se van a dar cuenta que van a haber métodos o acciones que se repiten a través de los tests. El que mencionan acá es, digámosle, hacer clic en los menús que tenemos en el header. Entonces, podemos crear una clase que se llama Navigate y ahí yo puedo agregar todas las acciones que sean de navegar en el menú, que a veces tenemos en la parte de arriba. Entonces ahí yo puedo agregar todos los, no sé, ir al homepage o ir a la página de usuarios y todas mis páginas todos mis page objects pueden heredar de ahí y yo los puedo llamar cuando guste. Igual podemos crear otro approach que está aquí, es organizar lo que son los steps que se repiten también en nuestros tests, los podemos organizar en action classes, que viene siendo muy similar al anterior. Si tenemos, por ejemplo, un step de crear usuario o yo tengo que estar repitiendo una misma acción varias veces, puedo crearla como un step y después simplemente ese step lo mando a llamar en mi test y así me ahorro varias líneas de código. Entonces, ven acá que tengo como lo que les decía hace un rato, tengo el plan a journey between y le paso los dos parámetros, el del origen y el destino. Este otro de acá es el mismo, nada más que ahora están preguntando por una fecha de partida. Entonces, ven que pueden crear una sobrecarga de esos métodos y les facilita lo que son la creación de los tests. La parte que tenemos acá es de cómo pueden manejar lo que es el repositorio de los locators que ustedes van a utilizar. Tenemos dos sabores, por decirlo así, en la parte de la izquierda. Ellos están utilizando lo que es el tag de find by, donde ustedes le pasan el ID o el tipo de locator que van a utilizar, ya sean CSS, expat, name, etc. Se lo pasan ahí y automáticamente el from station se va a ubicar con ese find by que ustedes le estén pasando. La otra que yo comúnmente uso es crear una clase. Ven aquí que esta se llama Plan My Journey UI. Y dentro de esa clase, ustedes crean una variable por cada elemento que necesiten utilizar. Entonces, ven que ellos hacen un public static by from station y simplemente le pasan el locator que se va a utilizar. Algo que cabe recalcar acá es que, digamos, si mi página tiene 20 botones y yo solo utilizo dos, no necesariamente yo tengo que agregar tal vez los 20 botones en el repositorio de objetos, porque tal vez yo no necesito utilizar eso y tal vez van a estar ahí ese montón de líneas de código que nadie va a utilizar o no se están utilizando, sino que yo solo pongo los locators que se van a utilizar. Igual digamos, los métodos que ustedes vayan a crear, no hace falta que creen métodos que tal vez la acción exista en el UI, como por ejemplo crear usuario o borrar usuario. Si no ocupan ningún test que necesite borrar el usuario, entonces no hace falta que agreguen ese código en el page object, porque va a agregar más líneas y tal vez va a estar ahí metiendo ruido al demás código. La parte que mencionan de Separate Actions and Questions, bueno, lo vamos a ver con este ejemplo de acá.
simplemente lo que tenemos acá es, por ejemplo, para la parte de results, cuando ocupamos hacer un query a la página y preguntar si, ok, deme los resultados o deme el texto de confirmación del mensaje que está apareciendo. Entonces, se recomienda tener una clase aparte para lo que es todo lo que es esa interacción que ustedes necesitan con la página de hacer un get text. Se recomienda tener una página aparte. Entonces, simplemente en su test, ustedes ven que, bueno, él se va al homepage, manda a llamar el método que vimos hace un rato, que era plan a journey between el origen y el destino, y ven que después él manda a llamar la clase que acabamos de ver, que es del journey results, y ahí yo le hago bueno, ahí ya se estaría ejecutando el getText y se compara contra el, el texto que le pongamos en el otro parámetro al hacer. Entonces, esa es una manera de mantener los page objects más ordenados, donde lo que es el query de modals, digamos, de texto de resultados o de textos que aparecen en la página, se pueda mantener de una manera aparte y así ustedes van a ver menos código en sus page objects y van a ser más atómicos, por decirlo así. Como conclusión, les digo que si ya tienen un proyecto de, digamos, que es bastante grande, PageObjects es una buena solución, digamos, para empezar uno o para pasar uno que, digamos, un código que usted ya tenga. PageObjects les da la habilidad de mantener un proyecto, darle fácil mantenimiento, que si ocupan agregar más cosas, el PageObjects se los permite. Entonces, es un patrón que es muy usado y pueden tener la confianza de utilizarlo tranquilamente. Y hay bastante información sobre este patrón. Entonces no sé si hay alguna pregunta, Andrés, sobre. Bueno, ya hay una pregunta. Nunca he visto una manera, digámosle, donde se pueda hacer, eh, que se puedan crear, digámosle, los page objects de manera automatizada. Eh, Pasándome a la parte de desarrollo, vi algo que se llamaba generador de código. Entonces había, no sé si para PageObjects habrá algo similar, si hay algún tool o algo, pero una vez vi una aplicación, digamos, una aplicación desktop donde usted, por ejemplo, creaba, usted ponía qué era lo que ocupaba en el código y él le creaba las clases para interactuar, digámosle, con las tablas de base de datos o cosas similares. Entonces no sé si habrá como algún tool o algo similar donde escanee la página y le cree algo similar al page object que uno necesita. Pero yo asumiría que si lo hubiera, tal vez hay que hacerle como algún refactor a eso. Muy, también tenemos otra de Jonathan. Bueno, acaba de llegar una de Anthony que viene. Muchas preguntas para Moy. Em, Jonathan nos pregunta, ¿cuándo no se recomendaría usar PageObject? Bueno, hasta el momento, bueno, por ejemplo, para mi experiencia, que casi siempre lo he utilizado digamos, con Java, TSNG y Selenium, siempre he requerido utilizar PageObjects. Para lo que es la parte de, creo que con Protractor o con alguno de Cypress.io, no sé si esos tools recomiendan utilizar PageObject como tal. También si ustedes buscan información, digamos, esta charla era como una introducción básica a lo que era PageObjects para que tuvieran una idea, pero la idea es que en otras charlas vamos a tener como algunos comentarios o alguna información que ustedes ven donde se menciona que PageObjects se puede considerar como un antipatrón a la hora de automatizar. Entonces, como les digo, no sé si Cypress o Protractor también utilizan lo que son los page objects a la hora de automatizar o si ellos utilizan su propio, no sé, modelo a la hora de crear los tests. Y tenemos acá otra de Anthony.
Sí, es exacto, sobre irse a veces a demasiado detalle donde usted empieza como a encapsular y encapsular y encapsular. Creo que es muy variable, pero sí, a veces no es bueno como voy a crear un método que hace clic a, digámosle, a este botón y a este otro botón, y luego hago otro método donde empiezo a llamar esos clics. A veces eso es difícil de buguearlo, porque cuando ustedes empiezan a debuguear, se empiezan a meter dentro de ese montón de métodos. Entonces, es muy variable, pero a veces si ustedes ven que tal vez lo pueden manejar en un método que solo se va a utilizar una vez o ese botón solo se le hace clic en ese método, lo pueden manejar así. Si ven que ese clic se maneja en varias partes, lo pueden dejar como un método aparte. Pero creo que a veces entrar en mucho detalle en lo que es en los page objects no es bueno porque empieza a crear como sobrecarga en el código o empieza a haber mucho ruido. Entonces a veces es difícil de seguir. Parece que ya no hay más preguntas. Aquí Alexander nos ponía que en Cypress se puede utilizar PageObject y con Cucumber, pero también depende mucho bueno, y dependiendo de la arquitectura Page Factory. Yo creo que estaríamos listos. Si no hay más preguntas, bueno, les agradecemos muchísimo y que pasen buen resto de la tarde.